algunos disparates, porque esto que se ha hablado de expropiación, confiscación, robo a las pensiones de las personas que no han reclamado después de 10 años, vamos a ver por qué esto simplemente es una campaña de desinformación. La siguiente. Las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma del 2020 estableció que una persona que no reclama por cualquier razón después de 10 años su cuenta ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla, que las AFORES tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver. Y esto ya pasó, eso es importante decirlo, esto ya ocurrió, hay 382 cuentas que fueron reclamadas y que fueron regresadas a sus propietarios. Entonces, la reserva del 2020 justo lo que buscó es que esto, que siempre debía haber sido así, que las cuentas fueran imprescriptibles, incluso hasta la Corte decía que era inconstitucional que las cuentas se perdieran y se quedaran en las AFORES, si alguien la reclamaba después, aunque hubieran pasado 10 años, se les tenían que regresar. ¿Cómo? Con un mecanismo para que pasaran de la AFORE al IMSS y del IMSS al trabajador. Y la otra es que el mecanismo que se estableció en la reforma del 20 implicaba pues un traspaso importante. La siguiente, esto es lo que ha ocurrido hasta la fecha, desde el 2020, cuando se hizo la reforma, después en 2021 se hizo la metodología con Hacienda. Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social, un total de 259,000 cuentas por un monto de 946 millones de pesos, que ya pasaron de la AFORE al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos, Azteca, que tiene su propia AFORE, ha devuelto 19,7 millones de pesos, Banamex 187 millones de pesos, Coppel 17,9 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son 9,360 millones de pesos para el caso de Banorte, 1,847 millones de pesos y no los 19,000 que ha devuelto Azteca, por ejemplo, en este caso. ¿Se pueden volver al anterior? Esto es importante señalar, son 41,000 millones de pesos de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la cuenta de vivienda y Infonavit, son 34,000 millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha de los últimos 2 años? 946. Pero hay un elemento adicional. Este retorno, a la hora de irse al IMSS, para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS sea el custodio, para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social. Y una reserva que sí le genera intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento para llegar al 100% de las personas que se están jubilando con menos del 100% de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado que ganaban 10,000, que se estaban pensionando con 6,000 y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos 4,000 que le hacen falta para que entonces se vaya con los 10,000 millones, los 10,000 pesos. Para esto tendría que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, este caso es muy particular. Las cuentas no reclamadas de vuelta son 7,000 de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca, pero son 1,847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del banco City Banamex ayer en la convención bancaria que señala hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor. Este tema también, esto que mencionaba, la metodología no estaba permitiendo que las AFORES, y las AFORES tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la AFORE ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. La siguiente, el otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años. Que se decía, si tú sigues trabajando después de 70 años, también van a agarrar tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. Entonces se señaló que tomar ahorro de cuentas inactivas, la iniciativa mal hecha, afirma que el gobierno se quiere agandallar el dinero de las personas, en fin, una serie de comentarios. La realidad de esto, la siguiente por favor, es que en el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS. Es decir, los trabajadores después de 70 años, estas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Entonces hay una diferencia importante, pero bueno, se generó mucha desinformación. La siguiente tiene que ver con quién administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar y cuál es el fin del fondo. Y para esto, el director de Infonavit para la presentación. Gracias.